Hoy veremos un aspecto muy importante y es el de la responsabilidad civil en los tratamientos que resultan adversos para la salud de las personas. Digamos primero que de acuerdo con el Código Civil hay una responsabilidad civil en temas que también pueden ser médicos y que si se nace de un contrato se llama responsabilidad civil contractual, pero si no hay un contrato de por medio es responsabilidad civil extracontractual. Pero igualmente ambas modalidades tienen un efecto de indemnización de los daños que se logren producir y que se logren probar ante un juzgado. Veremos primero los perjuicios en general en materia civil y luego veremos en materia penal cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta. En materia civil entonces tenemos que para que se hable de un daño y de una indemnización pues debe haber varios elementos que son básicos. Primero tiene que haber un hecho, o sea una situación consolidada, tiene que haber una culpa o un descuido. Muchas veces estos daños médicos no se hacen con intención, sino por descuido o negligencia o impericia. Tiene que haber en tercer lugar un nexo causal entre los dos anteriores, entre el hecho y la culpa. Y en cuarto lugar tiene que haber un daño que se prueba ante un juez. Como veremos en otro capítulo, hay diferentes clases de daño y de perjuicio que también tienen una indemnización específica. En el campo penal tenemos que hay otro tipo de responsabilidad en la cual se sanciona con una pena a aquella persona que cometa una conducta que está tipificada en el Código Penal, es decir, que está descrita con anterioridad en este código. En este caso, ese daño tiene que afectar la salud de la persona e incluso afectar su vida misma, es decir, llegar al homicidio culposo. En el ámbito médico puede suceder cuando el profesional de la medicina se aparta de la llamada lex artis, que es la manera adecuada y perfecta de ejercer su profesión. Y lo hace cuando ejecuta un tratamiento o una intervención saltándose algunos de estos procedimientos o protocolos que existen, que son muy claros para los médicos y que dan como resultado la negligencia médica. Puede ser en un tratamiento médico o puede ser en una cirugía. En el campo penal, entonces, no todas las fallas médicas se asocian con procedimientos estéticos o de cirugía plástica. También puede ser, como lo dijimos, un tratamiento general. Hay otras personas que sin ser médicos, por ejemplo, personas que se hacen llamar esteticistas, producen daños también en la salud de las personas. Se genera entonces un delito que llama lesiones personales bajo la modalidad de culpa, es decir, son culposas porque no se desea como una finalidad el crear ese daño, sino que por descuido se producen los efectos. También se puede dar el homicidio culposo, que bueno, no es tan general como el de las lesiones como tales, pero que es un daño bastante grave. Igualmente, hay algunos daños que afectan la funcionalidad y la estética de las personas, como su apariencia. Entonces, todos estos elementos los vamos a ver a continuación. Elementos que también incluyen la responsabilidad de algunas entidades, como las EPS o las IPS, y de clínicas particulares que también responden patrimonialmente por el daño. Igualmente hay algunas entidades como del gremio asegurador que también responden solidariamente. En materia penal, la escala del daño se mide de acuerdo con el grado de incapacidad que tenga la persona o víctima. Esto lo hace el Instituto de Medicina Legal cuando hace algunas revisiones, una inicial, otra intermedia y otra final en el tratamiento o recuperación de la persona o de la evolución de su lesión. Si ese tipo de incapacidad es inferior a 30 días, la
pena que podría imponer un juez penal es de 6 a 36 meses de prisión más una multa. Si la incapacidad está entre los 30 y 60 días, la pena es de 16 a 54 meses de prisión. Si es mayor de 90 días, es de 32 a 90 meses. Si hay deformidad física transitoria, es de 16 a 108 meses de prisión. Si es permanente, esa deformidad es de 32 a 126 meses. Si es en el rostro, se aumenta de una tercera parte a la mitad de la pena anterior. Si hay una perturbación funcional transitoria de un órgano, es de 32 a 126 meses de prisión. Para que una conducta sea calificada como delito debe ser típica, antijurídica y culpable. En el primer caso es típica cuando está descrita en el Código Penal, o sea, hay una descripción exacta de una conducta y si la persona comete exactamente esa conducta, pues se puede decir que es una conducta típica. Es antijurídica cuando no ha sido autorizada por el ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar es culpable cuando se le atribuye al sujeto como dolo, culpa o pretensión. En el primer caso, el dolo, la persona desea ese efecto o por lo menos lo tiene en mente, pero no hace nada para evitarlo. En el segundo lugar, que es la culpa, la persona es descuidada, negligente o no tiene pericia suficiente, que es como el caso más específico con la responsabilidad médica. Y en la preterintención es cuando se obtiene un resultado no deseado, es decir, se supera la intención inicial, pero se da un resultado nefasto. También hay otro tipo de responsabilidad en el daño médico y es la responsabilidad administrativa que se predica cuando el sujeto es un servidor público. Si el personal médico o paramédico pertenece al Estado, a alguna entidad estatal, responde por acción y por omisión, o sea, por lo que deje de hacer también. Pero se adelanta ante la jurisdicción contencioso administrativa con una acción que se llama de reparación directa. Si el Estado resulta condenado por esta lesión, podrá repetir contra el médico o el personal paramédico, incluso con sus bienes, o sea que es una responsabilidad solidaria y que puede ampliarse en este sentido. Igualmente hay una sanción disciplinaria para estos servidores públicos con la ley 734 de 2002 que determina las faltas que pueden ser leves, graves o gravísimas. Es decir, no solamente la responsabilidad penal y civil o administrativa, sino disciplinaria. Por lo cual ese funcionario puede ser amonestado, puede ser multado o puede ser desvinculado de la entidad y del Estado mismo. Una sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre del año 99 señalaba que la responsabilidad médica se debe analizar en cuanto a los procedimientos que hace el médico en forma integral y no aislada. Es decir, se tienen en cuenta todos los factores que entran en juego. Se indica que se crea una relación jurídica compleja y no una simple obligación de medio. La ley 23 del año 81 y el decreto 3380 del año 81 también indican las normas de la ética médica que son aplicables al personal médico. En pocas palabras, pues, indican cómo se puede apartar de ese juramento que hace el médico cuando se compromete a cuidar, sanar y salvar a un paciente. Entonces, lo que se mira aquí es más que todo el factor ético de la conducta que no es correcta para los médicos.